Hola, vamos a empezar entonces el análisis del gráfico que les mostré en el video anterior. Lo vamos a hacer en secciones porque es un gráfico complejo que necesita tiempo para poder verlo en su totalidad. Bueno, este es el gráfico que vamos a analizar. Como ven, tiene una gran complejidad y por eso lo vamos a ir viendo de a poco. En principio, la palabra escultura está rodeada de 7 ejes de análisis. Cada uno de estos ejes está vinculado con obras de artistas de diferentes periodos históricos que sirven para ejemplificar y en algunos casos también cuestionar la aplicación de estos términos. Estos 7 conceptos que vamos a ver en torno a la palabra escultura se van desglosando en el sentido de las agujas del reloj y comienza por espacio. Luego de analizar el gráfico completo, se abordarán los conceptos en forma independiente, ampliando el espectro de ejemplos visuales y ahondando en el sentido y en el uso de estos en la historia del arte. Vamos a comenzar entonces por espacio. Como vemos, del término espacio aparecen dos conceptos vinculados, espacio interior y espacio exterior. Desde ahí sacamos otras ideas que se vinculan a obras y que ya vamos a ir analizando. Plantearse cómo se desarrolla espacialmente una pieza o una experiencia escultórica puede ser el puntapié para cualquier análisis formal que uno haga desde la escultura. Los ejemplos elegidos para esta sección funcionan por contraste. La obra de Michael Heiser, Doble negativo, de alguna manera se contrapone con esta otra obra de Brancusi de 1910 llamada El beso, que veíamos en el video anterior. ¿Por qué se contraponen? Las estamos usando como ejemplos contrapuestos para pensar el uso del espacio interior y el uso del espacio exterior. La obra de Michael Heiser, Doble negativo, de 1969, consiste en una enorme perforación hecha en un desierto en Arizona. Está vinculada con las experiencias de land art que se desarrollaron en esos años y tiene como posibilidades de ser experimentada, tanto desde dentro, como vemos aquí, estas personas dentro de la excavación, como desde fuera, desde sus bordes, como así también desde la altura. En contrapunto tenemos, como decíamos, vamos a ir a la obra de Brancusi, la obra El beso de Brancusi. Esta es una de las tallas que hizo en piedra con esta temática, pero en realidad él desarrolló un gran número de piezas con esta búsqueda formal en la que trabaja dos figuras. Uno puede reconocer, a pesar del alto nivel de abstracción, uno puede reconocer dos figuras fundidas en un abrazo. Claramente están talladas en una misma piedra y de alguna manera nos plantea esa especie de unidad generada en ese abrazo. La idea de espacio lleno, ¿sí? De espacio interior lleno, es la que rescatamos para pensar formalmente estas piezas, ¿no? Vemos aquí entonces que la de Michael Heiser está vinculada con los conceptos de marca, cicatriz y huella, ¿no? Son marcas, cicatrices o huellas trazadas sobre el paisaje, sobre el espacio físico del paisaje. Y en el caso de Brancusi, en un gesto más tradicional, pero bastante vanguardista para su época, él trabaja la idea de lleno, ¿sí? Y la idea de fusión de formas a partir de un mismo bloque.
Aquí en el medio tenemos otro ejemplo de un prolífico escultor como fue Henry Moore, y una de sus tantas figuras reclinadas. Él también trabajaba una figuración muy cercana a la abstracción, trabajaba formas muy sugestivas, en general formas vinculadas a la figura femenina, en esta posición de reclinadas, que constituye una gran serie de piezas, muchas de ellas ubicadas en espacios abiertos, como la que podemos ver aquí. Vemos que este ejemplo lo tenemos vinculado al eje de espacio, tanto exterior como interior, y con dos conceptos: el espacio penetrando la forma y la forma equilibradamente penetrando el espacio también. De esa manera podemos ver, y por eso está situada en el medio, podemos ver cómo hay un equilibrio en el uso del espacio, tanto interno como externo de la pieza escultórica. Luego de este ejemplo, nos vamos a ir a otro de los ejes de análisis. Vamos a comenzar con el eje de equilibrio, y de ahí vamos a ver que se despliegan tres conceptos: el equilibrio vertical, el horizontal y la profundidad, y con ellos también algunos ejemplos. Vamos a empezar por equilibrio vertical y la idea de gravedad, con una pieza del escultor, dibujante y pintor Giacometti, Alberto Giacometti. Vamos a ampliar un poquito para ver más de cerca. Esta obra de mitad del siglo XX es una fundición. Normalmente este escultor italiano trabajaba la fundición y la tituló Piazza. Esta pieza de alguna manera nos remite a la idea del equilibrio desde la verticalidad, relacionándolo con la fuerza de gravedad. Sabemos que el estar pegados a la Tierra tiene que ver con el ejercicio de la fuerza de gravedad sobre nosotros, y de alguna manera Giacometti en estas figuras caminando pone el acento en esa vinculación de la figura con ese peso que ejerce la gravedad sobre la pieza, pero también este doble juego, ¿no?, de la figura esbelta, estirada y con su cabeza muy arriba. De alguna manera hace un contrapeso visual. Fíjense que cada pieza genera una especie de triángulo que, obviamente, por su figuración uno entiende que avanza, ¿no? Avanzan, caminan estas figuras por este espacio que sería una plaza, como nos indica con su título, pero sin embargo uno ve que los pies de las figuras están muy pegados al suelo. No podríamos decir que realmente pudieran avanzar. Hay un ejercicio de fuerza, se está ejerciendo una fuerza, digamos, que sostiene estas piezas a la base, ¿no? Lo estamos diciendo, lógicamente eso es así en la forma, pero también simbólicamente. Uno en la lectura que puede hacer de esta poética, de esta pieza, encuentra que hay ahí un sentido, ¿no? Hay ahí un sentido en estas piezas que suponemos que caminan, pero que están firmemente sostenidas con sus pies a la tierra que las sustenta, ¿no? Y sin embargo, sus cabezas muy delgadas y muy elevadas hacia el cielo. Eso lo tenemos como un ejemplo de equilibrio vertical. Perdón, vamos para acá. En cuanto a equilibrio horizontal, tenemos un ejemplo, una obra del escultor Alexander Calder. Alexander Calder fue un escultor muy prolífico también,
y cuyas piezas, siempre desde la abstracción, Alexander Calder está vinculado a los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, y sus piezas siempre o casi siempre desde la abstracción, desde las formas geométricas y desde los colores primarios intensos, utilizaba el equilibrio real, físico de los materiales puestos sobre ejes que además permitían cierto movimiento. Esta pieza puntualmente es una pieza de interior, es una pieza de pequeño formato, pero también se puede encontrar piezas de Alexander Calder en espacios públicos abiertos y que se mueven con los vientos. Las piezas de interior, en cambio, se activan, se cobran movimiento con la circulación de las personas por la sala donde esté expuesta y el movimiento del aire dentro de la sala. Cualquier movimiento del aire hace reacomodar su equilibrio y adquiere cierto movimiento. Vamos a ver. Aquí vamos a ver entonces, como ejemplo de profundidad, tenemos a una obra de Julio Leparc. Hemos vinculado el equilibrio y profundidad con la idea de binocularidad y efecto óptico. Podemos ver en esta pieza de Julio Leparc, una pieza que está en un espacio híbrido, digamos, entre la pintura y la escultura, un objeto construido con placas de metal que cruzan esta pintura y que provocan un reflejo que varía según uno se mueva en torno a la pieza, ¿no? Luego vamos a pasar al eje de movimiento y puntualmente el eje de movimiento van a ver que está vinculado también a tres conceptos: el concepto de movimiento real, el de movimiento representado y el de recorrido visual, físico, real o imaginado, uno bastante más complejo que analizaremos en el próximo video. En este vamos a llegar hasta movimiento representado. Movimiento real, tenemos un ejemplo de una intervención de la fachada de un edificio hecha por el artista Ned Kahn y que vinculamos con el movimiento provocado por la naturaleza, como veíamos hace un momento en la obra de Calder. En el caso de esta obra de Ned Kahn, también hay una activación de la obra a partir del efecto atmosférico de la luz y el viento. Como podemos ver, la obra se activa a partir del viento sobre estas chapas, estas placas que están sostenidas por su arista superior, y eso genera un efecto óptico tanto desde dentro del edificio como desde fuera. Este artista californiano montó esta obra en la fachada del Museo de Niños de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y la obra se llama Nube Articulada y es de 2004.
Ahí podemos escuchar levemente el sonido de las placas movidas por el viento y los efectos ópticos que se generan dentro del museo. Muy bien. Ahora vamos a ver que reduzco un poco el tamaño. Vamos a ver un ejemplo un poco bastante más antiguo de movimiento real, ¿sí? Estamos viendo en este eje de análisis obras que realmente se mueven, ¿no? Podríamos haber puesto aquí una de Calder, ya lo pusimos en cuanto a equilibrio, como ejemplo de equilibrio, así que hemos buscado otros ejemplos que involucran real movimiento de las obras para que esas obras se activen. Vamos a ver un compilado que salió en la televisión en los años 60 sobre el artista suizo Jan Tinguely. Él trabajaba con construcciones que hacía a partir de piezas de desecho de maquinarias y algunos desechos orgánicos también, y construía unas especies de máquinas monstruosas que vamos a ver ahora activadas. Meet Gene Tingley, who may be an artist or an inventor or a philosopher, depending on how you look at his masterpieces. They are a sort of abstract industrialism, weird and wonderful machines that work superbly but serve absolutely no useful purpose. Their only function is to have no function. En el video, el conductor dice que se lo puede considerar un artista, un inventor o un filósofo, y que la única función de sus máquinas es no tener función. Son unas máquinas bastante amenazantes y que da la sensación de estar a punto de romperse o atacarnos en cualquier momento. Bueno, un ejemplo bien particular para el movimiento mecánico, y aquí tenemos uno más contemporáneo del artista Arthur Ganson, artista estadounidense, y vamos a ver en acción la obra Silla Pensando. Como ven, hay una gran complejidad en ese mecanismo, muy fino, muy cuidado, muy preciso, a diferencia de la obra que veíamos de Jan Tinguely. Además, en su lectura uno puede hacer una vinculación
al que nos fuerza, me parece a mí, Arthur Ganson, que es a relacionarla con El Pensador, la obra muy conocida de El Pensador de Rodin, porque El Pensador era un hombre sentado sosteniendo la cabeza, supuestamente físicamente pasivo, pero cuya actividad estaba en su pensamiento, ¿no? Dentro de su cabeza estaba la actividad. En el caso de esta irónica obra de Arthur Ganson, la silla empieza a tomar vida y empieza a moverse, ¿no? Ganson dice que sus obras son una combinación de ingeniería mecánica y de coreografía. Tiene una enorme producción de obras este artista. Les invito a curiosearla porque es bien interesante. Por último, vamos a analizar una pieza de movimiento electrónico, siempre en el eje de movimiento real, seguimos. Una pieza de movimiento electrónico hecha por el artista español Moisés Mañas en 2009, en el momento de explosión de bursátil que hubo en el mundo y, bueno, vinculado a la caída de la bolsa y a los movimientos económicos. Ahí debajo dice Banco Sabadell, Banco Santander y Banco Banesto, 3 bancos españoles. Podemos ver cómo estas perchas con trajes se mueven por momentos, con esos pistones. Y ese movimiento está vinculado a los movimientos de los bancos en la Bolsa Internacional de Valores. Cada vez que suben las acciones en alguno de esos 3 bancos, el traje que responde a ese banco hace este movimiento que de alguna manera simula una risa contenida, ¿no? Una carcajada contenida. Es una obra muy irónica, hecha en un momento muy crítico y muy de crisis justamente a nivel mundial, y que en España fue bastante polémica, ¿no? Además, técnicamente está utilizando componentes electrónicos, es una obra que claramente está vinculada, conectada a Internet y funciona de esa manera en directo con los movimientos bursátiles, y eso le da una circularidad especial al sentido de la pieza, ¿no? Bueno, por último vamos a ver, vamos a ampliar un poquito y vamos a ver esta rama de movimiento representado. Dentro de movimiento representado tenemos 2 obras, las 2 obras pertenecen al futurismo, y vamos a pensar desde allí tanto la composición triangular, el triángulo en la composición, y también la facetación de la forma, ¿no? Y cómo esos recursos formales contribuyen a la idea de representación del movimiento. Sabemos que el futurismo fue un movimiento, justamente un movimiento artístico, muy interesado en la idea de velocidad, y eso se reflejaba en la forma en que construían sus piezas.
tanto en la pintura como en la escultura encontramos ejemplos donde se buscaba representar la idea de velocidad, que en ese momento estaba vinculada con los avances tecnológicos, fundamentalmente de la industria y del automóvil, del cine y de todos estos avances que de alguna manera modificaban la forma de concebir la vida en las ciudades. Esta obra es de un artista futurista, es una obra bastante figurativa, sin embargo, encontramos aquí en su composición el uso del triángulo. Si se fijan, tenemos 3 puntos de atención en esta obra. En primer lugar, la cabeza y las manos. En segundo lugar, el pie elevado. Y en tercer lugar, el pie de apoyo. Esta posición triangular, inestable en cuanto a su representación. Claramente no es una escultura que esté a punto de caerse, ¿no? Es distinta al movimiento real que veíamos recién. Ahora nos está dando la idea de movimiento en este triángulo y además en la facetación que hace del atuendo que tiene este vengador que va con su sable a atacar a su víctima. Es interesante ver cómo cuestiones compositivas, al margen de la temática, comunican también sentidos y sensaciones, ¿no? En el caso de esta obra de Boccioni, es una obra de 1913 y que es casi un símbolo de lo que fue el futurismo. También tenemos aquí una figura humana avanzando a gran velocidad. Esa es la impresión que nos da, y esa impresión nos la da no solamente porque uno ve que la composición remite a una figura humana con un pie muy alejado del otro, por lo tanto nos da la idea de avanzar. Recordemos la obra que veíamos hace un momento de Giacometti y la plaza. Era otro el andar, era otra la forma de las siluetas, ¿no? De las figuras que avanzan en la plaza, era otra la actitud y era otra la búsqueda, ¿sí? Claramente no son artistas que compartan las mismas inquietudes ni busquen los mismos efectos visuales. Eso se puede ver claramente también en las decisiones compositivas. Aquí podemos ver cómo no solo, les decía, no solo la figura avanza en su posición, sino que los músculos, fíjense aquí las pantorrillas, se ven como músculos fuertes de un cuerpo ejercitado, las pantorrillas están deformadas por la velocidad, ¿no? Eso de alguna manera nos muestra también cómo el registro fotográfico y el registro fílmico que ya en la época existía puede registrar, valga la redundancia, ese efecto de deformación del músculo por la velocidad, ¿no? Y eso está plasmado aquí en una técnica muy tradicional, ¿no es cierto? Esto es un vaciado en bronce, pero que formalmente es bastante ruptural para la época. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el análisis de obra y luego vamos a seguir con otros ejes en otro video para no hacerlos tan largos, vamos a hacerlos fraccionados.